es una comunión íntima con Dios. Una comunión íntima con Dios. Y el tema, la porción central está en Primera de Juan. Primera epístola universal o general también le llaman, del apóstol Juan. Capítulo 1, versículo 1. Dice el Señor en su palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, glorifícate en esta tarde a través de tu palabra, Señor. Que cada palabra, cada renglón de tu escritura, Señor, quede grabada a fuego en nuestros corazones y en nuestras mentes, mi Dios. Todo para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Ninguna experiencia en el plano espiritual y que no tenga que ver con lo físico, con lo material, es tan rica y constantemente enriquecedora como experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos han sentido eso? Amén. Es decir, vivir consciente de que estamos en comunión constante con nuestro Dios. Lo inverso a esto sería una vida cristiana con escasa o intermitente comunión con Dios. Un día sí, un día no. A momentos sí, a momentos no. Y por lo general, esa clase de relación, ten en cuenta esa palabra, esta clase de relación con el Señor se produce dependiendo de las circunstancias que rodean a las personas. Tampoco podemos hablar de comunión con Dios si solo reducimos esa comunión a momentos puntuales de, por ejemplo, la celebración, a la reunión de oración, o esporádicos mensajes por internet que muchas veces salen de voces que no vienen precisamente eso, o que no viven precisamente en eso, en comunión con el Señor. Ahí lo que existe es simplemente una relación con una religión. Y yo he dividido este mensaje en tres partes, ¿no? La primera parte, relación o comunión. Puede ser una pregunta, ¿relación o comunión? Segundo, conocer a Cristo, el camino a una verdadera comunión. Tercero, comunión verdadera con Jesucristo, limpieza de pecado. Esto se encuentra en la porción que hemos leído y vamos a tratar de más o menos desmenuzarlo. Primer punto, relación o comunión. Estos dos términos, relación y comunión, visto desde la práctica, son parecidos pero no iguales. ¿Habéis escuchado eso de que el Evangelio no es una religión, sino una relación con Jesucristo? Generalmente decimos eso, ¿no? Y eso es verdad, al principio. Pero en realidad el Evangelio
a lo que apunta, entre otras cosas, es a tener una verdadera comunión con el Dios Padre por medio de Jesucristo. Según la RAE, la palabra comunión tiene su origen en el latín communio o comunión, que hace referencia a común unión o participar de algo en común. Ahora, partiendo del origen de la palabra comunión, nos indica en el caso de los cristianos una unión hecha en dos direcciones, por eso se llama comunión. Una entre Dios con nosotros y la otra dirección de nosotros con Dios. Es cuando se convierte en una comunión, cuando hay esta relación. Con respecto de la palabra relación, la RAE dice que depende en relación a y en comparación con, dependiendo del contexto en que se utilice. Por ejemplo, tú puedes tener una relación laboral, pero no una comunión laboral. Tú puedes tener una relación comercial, pero no una comunión comercial. Inclusive entre las personas, tú puedes tener una relación personal, pero no siempre una comunión personal. Es decir, comunión es algo muy profundo, duradero, con el anhelo de un progreso a más unión. Una relación se puede entablar, pero puede no ser permanente, ser inconstante y llegar a terminar en un momento dado. En Marcos capítulo 4, versículo 11, el Señor Jesucristo hablando les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Aquí, con los discípulos, con quienes sí tenía una comunión constante el Señor, constante y verdadera, les hablaba claramente acerca de los misterios del reino. Con los de afuera, se relacionaba con ellos por medio de parábolas. Ahí está la diferencia entre comunión y relación. Un ejemplo del mismo Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, eso se ha apagado. En Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, tenemos un clarísimo ejemplo de un creyente. Déjalo nomás, hermano. Tenemos un clarísimo ejemplo de un creyente que solo tenía una relación con Dios por medio de una religión. Versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, hablando de Jesucristo, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios, le respondió el Señor. Los mandamientos sabes: no adulteres. Esta fue una afirmación del Señor a este hombre. El Señor sabía que el hombre no iba a mentir, porque le dice: los mandamientos sabes. Y como él les dijo, él sabía que era verdad. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, el hombre: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le amó y mirando le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y, ojo con esto, ven, tomando tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como podéis ver, este hombre sí tenía una relación de carácter religioso con Dios. Pero las palabras de Jesús, ven y sígueme, eran una invitación a mantener una comunión verdadera que lo llevaría
a obtener la respuesta con la cual se acercó al Señor, la vida eterna. Entendemos eso, ¿no? También esta porción nos enseña que por muy cumplidores que creamos que somos con la vida cristiana, es posible que haya algo en nuestro corazoncito que esté impidiendo que nuestra comunión con el Señor sea completa y verdadera. Y no puede ser menos que eso, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6, 17. Las dos preguntas del momento. ¿Qué es lo que tenemos con nuestro Dios por medio de Jesucristo? ¿Es simplemente una buena relación o lo que mantenemos es una comunión verdadera con Él? Ahí quedan las preguntas. Segundo, conocer a Cristo, el camino a una comunión verdadera. Versículos 1 al 4 de Primera de Juan, capítulo 1. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La afirmación de un conocimiento correcto de Jesucristo, esto lo escribió John MacArthur, se lo tomé a él. La afirmación de un conocimiento correcto de Jesucristo es la primera prueba de una comunión verdadera con Dios. En otras palabras, solo se puede llegar a tener comunión con una persona si conoces primero a la persona. Eso es lógico, ¿no? Imposible llegar a tener comunión con un desconocido. Eso es obvio. Cuando Juan dice, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos, contemplaron, palparon nuestras manos, está trayendo una realidad física de cuando fue testigo ocular de Jesús. Juan conoció a Jesús oyéndolo, viéndolo, contemplándolo, palpándolo, afirmando rotunda y positivamente la realidad histórica de la humanidad de Jesús y la certeza del Evangelio. Ya que el centro del ministerio terrenal del Señor fue mostrar la presencia del Dios Padre en su persona y la proclamación del Evangelio, lo que le da a Juan la autoridad y seguridad de decir, versículo 3, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El testimonio de Juan de haber conocido a profundidad al Señor, vamos, si fue el hombre que se recostó en el pecho del Señor, de haber conocido al Señor, eso le daba a él la seguridad, la certeza de decir en la última parte, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para cualquiera de nosotros sería un poco arriesgado, por decirlo de alguna manera, hacer una declaración como la que hizo Juan. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ojalá podamos llegar a proclamar eso un día. Pero es que Juan sí conoció muy íntimamente al Señor.
A tal punto, como ya he dicho, se recostó en su pecho. En Juan 13:25 dice esto. Y cuando el Señor estaba en la cruz, le encargó el cuidado de su madre, de la madre de Jesús, cuando le dijo: hijo, he ahí tu madre. Juan 19:17. Entonces, a lo que dice Juan en estos versículos, el camino a tener una comunión verdadera con Jesucristo es conociéndolo cada día más y mejor por medio del Evangelio. Y esa comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo hará también que tengamos una verdadera comunión entre los hermanos. Tenemos comunión entre los hermanos, pero estamos hablando de una verdadera comunión cimentada en la comunión que nosotros podamos tener de verdad con Dios. No sé si os habéis dado cuenta, pero muchas veces en esta iglesia no pasa. Eso en otras iglesias. Gracias, hermano. Eso en Ecuador. Gracias, hermano. Eso en Ecuador. Hay ocasiones en que, claro, compartimos con los hermanos, ¿no?, de ciertos temas, de ciertas cosas, y a veces nos quedamos impresionados, ¿no?, de los hermanos que, oye, mira, este hermano tiene una claridad en cuanto a esto, a cualquier cosa, no necesariamente algo del Evangelio, ¿no? Pues mira, hermano, tiene una claridad, ¿no? Yo me acuerdo una vez, hermano, en una reunión, no sé si tú te acuerdas, Paqui, conociste a Virginia, una morenita que la conociste, ¿no? Bueno, ella trabajaba para un hombre, trabajaba con un hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo, bueno, pero estuvo trabajando con él, cuidándolo, ¿no?, ayudándole y eso. Y resulta que este hombre siempre llegaba acompañando a Virginia, ¿no? Él no era creyente, ¿no?, entre comillas, no era creyente, ¿no? Pero llegaba acompañando a Virginia y se sentaba ahí con nosotros en el culto y todo lo demás. Y un día, yo no sé qué le dio o el Señor lo tocó a este hombre, cuando dijo, no me recuerdo exactamente lo que dijo, hermano, soy sincero, pero sí me acuerdo que nos dejó impresionados cuando la primera vez que abrió su boca, dijo una verdad bíblica, sin conocer la Biblia, que nos cayó a toditos. No, a todos nos tocó. Y nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una comunión, o había ahí, yo estoy seguro de que ese hombre, mejor dicho, el Señor tenía una comunión, o en la vida de ese hombre había una comunión unidireccional de Dios con ese hombre. Dios había tratado con ese hombre y lo llevó a decir eso para toda la congregación. Claro, él no sabía lo que estaba diciendo exactamente, pero había ese tipo de relación ya en germen, en simiente, ahí en esa persona, ¿no? Entonces, sucedió eso ahí. Por esta realidad que el apóstol Pablo da la orden en Corintios, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, consolaos de un mismo sentir y vivid en paz. En Filipenses 4:2 dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Primera de Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir. Todo esto se da, hermanos, es natural, es fácil entenderlo, que esto se puede dar en nuestras vidas como congregación si nuestra comunión es muy cercana, muy íntima, muy verdadera con el Dios Padre, hermano. Porque no podemos vivir vidas cristianas divorciadas una cosa de la otra, ¿no? La comunión con el Padre tiene que reflejarse en la comunión con los hermanos también. De la misma manera en cuanto a respeto, tolerancia y todo lo demás. Tiene que ser de esa manera. Ahora, nosotros podemos hacer un esfuerzo mental que nos puede llevar a una comunión con Dios en un momento puntual, ¿no? No estoy refiriéndome a que nos pongamos de rodillas y clamemos al Señor, que está bien que hagamos eso. Pero en un momento cualquiera de nuestra vida podemos llegar a tener esos momentos de
de comunión con el Señor, ¿no? O el Señor nos lleva. Yo recuerdo, ya estoy hablando mucho de yo recuerdo una ocasión que yo salía de mi casa y me iba a coger el coche que estaba por la Seguridad Social, aquí en Cabra, y cuando iba caminando por la calle, cuando llegué, a alguien yo le testifiqué esto, y cuando yo llegaba a la altura de la farmacia que está en la esquina del paseo, fue algo, yo qué sé, hermano, no quiero dármelas de muy espiritual ni cosas por el estilo, no, pero es que fue como como un rayo que cayó así sobre mí y me paró, me detuvo, y literalmente me detuvo en la esquina. Y una voz que como que me decía, son las 12 del día, te has levantado de mañana, has hecho una oración a la carrera y ni un pensamiento mío ha pasado por tu mente desde esa hora. ¿Sabes lo que estoy diciendo, no? Totalmente desconectado por un lapso de tiempo con el Señor. No quiero decirte con esto que yo ando todo el día pensando en el Señor. Sería un hipócrita si te digo eso. Pero es como un ejemplo nomás de que como a veces Dios da esos toques para llamarnos la atención a la comunión con Él. Un esfuerzo mental puede llevarnos a tener comunión con Dios en un momento puntual, decía, pero una comunión verdadera y permanente solo se logra por medio de conocer a Dios, por medio de leer, escudriñar y guardar la palabra de Dios, o sea, el Evangelio. Hermanos, no hay que ir muy lejos para entender esto. ¿Por qué las personas inconversas que nos rodean niegan a Jesucristo y le dan la espalda al Evangelio, negándose a sí mismos a tener comunión con Él? Respuesta, porque no le han conocido. Así de sencillo. Entonces, cuando los creyentes entramos en escena y le presentamos a Jesucristo para que por medio del Espíritu Santo un día sean llevados a la comunión con el Padre. Siempre y cuando nuestra comunión o nuestro conocimiento del Evangelio y comunión con Jesucristo sea verdadero, auténtico. Porque nadie puede llevar a alguien a presentar a otra persona si no conocemos a esa persona y haya tenido por lo menos un mínimo de comunión con esa persona, como decía hace un momento. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 4 de la porción que tomamos como base. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La proclamación de la realidad de Jesucristo y del Evangelio producirá compañerismo y comunión en el camino hacia la vida eterna en la presencia del Señor. Y esto debe producir un gozo grande en ese propósito. O sea, eso tiene que producir el anhelo, el deseo, el tratar de tener una comunión con el Señor constante debe producirnos un inmenso gozo, ¿no? Porque si no fuera así, si fuera un martirio, si fuera un sufrimiento, buscar la comunión con el Señor, ni llegaríamos a tenerla y nos daríamos por vencidos y hasta nos apartaríamos en un momento dado. Muy bien, punto 3. Es el tercero y último punto. Comunión verdadera con Jesucristo. Limpieza de pecado. Versículos 5 al 9. Versículo 5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, entonces, para que no se diga de mí que soy un mentiroso, porque se supone que no debo andar en tinieblas porque no practico la verdad, entonces mejor de lejito con Jesucristo, cuanto menos comunión con Él, menos compromiso. A menos compromiso, menos cuentas que rendir. ¿Verdad? Lo que pasa es que
un creyente verdadero, primero, la comunión con el Señor es una imperiosa necesidad. Es una imperiosa necesidad. Todos y cada uno de nosotros necesitamos vivir en constante comunión con el Señor. Porque si no vamos metiendo la pata cada segundo. Para empezar por algo. Una imperiosa necesidad. Juan capítulo 15, versículo 15 dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Y segundo, esa comunión verdadera con el Señor resulta en una limpieza continua de pecado a medida que Él nos perdona. No, a veces no necesitamos si mantenemos una comunión constante con el Señor, siempre estamos en comunión con el Señor, lo que más podamos, lo más posible en nuestras vidas, de una manera casi por inercia, vamos pecando menos y cuando pecamos, hasta sin darnos cuenta, los pecados nos van siendo perdonados por el Señor, porque estamos en su presencia, vivimos en comunión con Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la Escritura. En el versículo 6 nos enfrenta a una realidad de vida como cristianos cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Esto nos enfrenta a una realidad de vida como cristianos. A mayor luz del Señor en nuestras vidas, mayor comunión con Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y nuestras vidas niegan lo que decimos, caemos en uno de los peores calificativos que solo le pertenecen al diablo. Mentiroso. Juan 8:44 dice que el diablo, cuando habla, mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fuerte, pero está aquí en la Escritura. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque andar en luz, es decir, en comunión con Dios, es participar del carácter de Dios. Y llegamos a caracterizarnos por su santidad. Ahí, la limpieza de pecados se opera, si cabe el término, de una manera casi automática. En otras palabras, en la medida que vamos conociendo más y mejor la persona de Jesucristo por medio del Evangelio, esto no hay que olvidarse que es por medio del Evangelio, nuestra comunión con Él se hace cada día más fuerte y vamos siendo limpiados de nuestros pecados en el sentido que cada día serán menos los pecados que cometamos hasta llegar al cumplimiento de la promesa de ser semejantes a Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Estos versículos nos ponen el estándar altísimo, ¿sabes? Nos ha dado promesas para que lleguemos a ser participantes, en otras palabras, para que llegamos a ser como Jesucristo. Así de divino. Tercera de Juan, versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mira, no dice que es del diablo, dice que no ha visto a Dios. Versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto para los que dicen que ya el pecado fue echado al fondo del mar y que ya no tenemos pecado.
pues parece que muchas veces esos pecados salen del mar y se vuelven a depositar en las personas. Han aprendido a nadar. Amén, aleluya. Aquí el apóstol está haciendo referencia a los falsos maestros, que no solo andaban en tinieblas, sino que llegaban al extremo de negar toda existencia de una naturaleza pecaminosa en sus vidas. Si una persona nunca admite que en realidad es pecador, difícilmente llegará a tener comunión con el Señor, una verdadera comunión con el Señor. Y la salvación tampoco será una realidad en su vida. Negar los pecados es un verdadero obstáculo para una verdadera conversión. Si de hecho el primer paso para la conversión es el arrepentimiento a través de la confesión de los pecados, reconocer que somos pecadores. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Puede ser que Pablo tuviera en mente este pasaje cuando escribió Romanos capítulo 3, versículo 10, donde dice: no hay justo ni aún uno. Dicho sea de paso, y a propósito de estos falsos maestros, quienes aunque afirmaban creer en Cristo, creían en Cristo, decían que creían en Cristo, su negación de la verdadera naturaleza de Cristo, que incluía su humanidad, la negación de los pecados, demostraba su falta de salvación genuina. Estos falsos maestros alegaban que eran iluminados por la verdad y que andaban en la luz verdadera, pero Juan los negó de plano porque ni siquiera reconocieron sus propios pecados. Versículo 9, último versículo de la porción base. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El término confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocer y aceptar el punto de vista divino acerca del pecado. Ahí tenemos otra señal de comunión con Jesucristo. Y esta comunión constante y verdadera con Jesucristo lo hace a la persona sensible a la voz del Espíritu Santo, quien lo lleva a admitir el pecado y apartarse de él. Versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como Dios ha dicho que todos los seres humanos son pecadores, esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en muchos versículos, ¿no? Por mencionar unos. Salmo capítulo 14, capítulo 51, Isaías 53, Jeremías 17, Romanos 3, 19, 23 y 6. Y negar el hecho de que pecamos equivale a blasfemar a Dios con calumnias que difaman su nombre. Porque si Dios ha dicho que somos pecadores y nosotros negamos aquello, estamos negando una verdad de Dios, no nuestra, es la verdad de Dios. Si algún amigo un día que nos escuche, por un instante debería, una persona que conozca a Cristo, ¿no? Debería detenerse y pensar en lo valioso que es para Dios y que la única manera en que podría salvarse o ser salvo de la condenación eterna es a través de Jesucristo, la misericordia del Padre, quien envió a su propio Hijo Jesucristo a morir en una cruz para así poder pagar por cada uno de sus pecados. Y en ese camino hacia la vida eterna, tener una comunión muy íntima que le llevará a ayudarle en ese transcurso de la vida hasta el momento en que el Señor venga o lo lleve a su presencia. Por último, hermanos, el reto para la iglesia del Señor está planteado.
Desde el primer momento de nuestra salvación, hubo un llamado de parte de Dios a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto está en 1 Corintios 1:9. Y observa una cosa, en todas las 13 epístolas, esto es bien interesante, en todas las 13 epístolas del apóstol Pablo, la expresión con Cristo se repite 10 veces, en las 13 epístolas, 10 veces. Ahora, la expresión en Cristo, en las mismas 13 epístolas, se repite 84 veces. 84 veces, las he contado una por una. 15 en Romanos, 12 en 1 Corintios, 7 en 2 Corintios, 9 en Gálatas, 12 en Efesios, 11 en Filipenses, 4 en Colosenses, 3 en 1 Tesalonicenses, 3 en 1 Timoteo, 7 en 2 Timoteo y 1 en Filemón. 84 veces dice el apóstol Pablo en Cristo. Y estar en Cristo es vivir en comunión con Cristo. O sea, la prioridad está clara aquí, hermano. Esto yo no lo voy a perder. Este número 84 se me ha quedado grabado en la mente. 84 veces el apóstol Pablo habla de estar en Cristo, en comunión con el Señor. Si esto no es un llamado a la comunión íntima con Jesucristo, yo no sé qué nombre le podrían poner vosotros. Solo podemos estar en Cristo si tenemos una comunión verdadera con Cristo. Eso no hay que ser muy espiritual para entenderlo. Repito, solo podemos estar en Cristo si tenemos una comunión verdadera con Cristo. Y como dije antes, hermanos, la búsqueda de una comunión verdadera e íntima con Dios es una necesidad imperiosa, mayor que la de comer o dormir o incluso que respirar. Porque si respiramos para vivir y vivimos fuera de la comunión del Señor o fuera de la comunión de nuestro Dios, ¿para qué vivir? Y ahí queda. Amén. Señor, ayúdanos cada día, mi Dios, a ser más conscientes de nuestra necesidad de entrar en tu presencia y de vivir en comunión contigo, Señor. Señor, somos conscientes de que somos humanos, tenemos mentes frágiles, somos personas con debilidades, somos personas que muchas veces somos atraídos por el mundo y eso muchas ocasiones nos desconectan de la comunión contigo, Señor. Yo reconozco eso, Señor. Pero, Padre, también te doy las gracias porque tú has provisto de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor. Nos has dado la presencia misma del Padre a través de la persona del Espíritu Santo para redarguirnos, exhortarnos a buscar la comunión contigo en todo momento y lugar. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga, hermano.